Señoras y señores, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una semana más a La Quinta Esquina, tercer programa especial con motivo de la próxima cita con las urnas, elecciones generales el próximo 26 de junio. Esta semana contamos en el plató de La Quinta Esquina con una de las veteranas, sin duda, de la política de Valladolid y también a nivel nacional, con la cabeza de lista del PSOE al Congreso de los Diputados, Soraya Rodríguez. Bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a comenzar a repasar cómo van estos días de campaña, las propuestas del Partido Socialista para estas elecciones, pero existe en el clima en estos primeros días de campaña acerca de estas primeras encuestas que ya se están emitiendo y que lanzan, no sé si un mensaje hasta qué punto, que es la primera pregunta que le quiero plantear, preocupantes acerca de ese sorpaso de Podemos con respecto al Partido Socialista. ¿Qué clima se vive en el Partido Socialista? ¿Hay resignación? ¿Hay motivación? ¿Qué hay al respecto? No, en absoluto resignación para nada. Para las encuestas, indudablemente, siempre son objeto de atención por parte de los partidos políticos y de los políticos, pero sabemos muy bien lo que estamos mirando, sabemos que estamos mirando encuestas y que lo importante, indudablemente, es el voto del 26 de junio en las urnas. Por lo tanto, no, resignación ninguna. Ahí estamos haciendo una campaña en la que estamos intentando explicar de forma clara y contundente nuestro programa, la gestión, la nefasta gestión del Partido Popular durante 4 años, porque no olvidemos que no se debate sobre los últimos 4 meses, sino sobre los últimos 4 años. También explicar qué es lo que ha hecho el Partido Socialista en esta legislatura breve, esta última de 4 meses, en relación a la necesidad de formar un gobierno, y estamos absolutamente convencidos de que finalmente el Partido Socialista va a estar en una posición claramente determinante para la gobernabilidad de este país y que los ciudadanos optarán por el cambio, y el cambio pasa por el Partido Socialista, por un Partido Socialista fuerte que ya ha demostrado que sabe negociar, que quiere, que puede dialogar y que puede liderar el próximo gobierno. Por lo tanto, no, resignación ninguna y absolutamente convencidos que después del 26 de junio habrá lo que tenía que haber habido después del 20 de diciembre. Un gobierno de cambio de las políticas del Partido Popular, de progreso, liderado por un presidente socialista. Si no hay resignación, ¿podría haber esa desmotivación que aseguraba Pedro Sánchez para analizar un poco estos primeros resultados de las encuestas? No, el partido no está desmotivado. Indudablemente lo que sí que hay, pero en relación a todos es decir, a la ciudadanía en general, es que hay una situación bueno, en fin, de una cierta desilusión, pero en todos los partidos políticos, porque lo lógico es que los partidos políticos hubiéramos resuelto con responsabilidad el resultado del 20 de diciembre. Claro, ahora les estamos diciendo a los ciudadanos que se vuelvan a pronunciar. Lo lógico es que los ciudadanos se pronuncien pues más o menos como lo hicieron hace 4 meses, porque es que ha sido, y es verdad que sí, que es cierto, que la ciudadanía mira a todos los partidos políticos diciendo, oye, nosotros ya hemos votado, porque no se ha dado una solución de gobernabilidad administrando el resultado a través de pactos y acuerdos. En ese sentido, creo, sinceramente, que el Partido Socialista es el partido que más se ha movido, que más ha intentado un gobierno y, por lo tanto, en relación a esta desilusión o cierto escepticismo de la ciudadanía, pues tenemos algo que explicarles. Los que han estado parados en una esquina, bueno, esto es la Quinta Esquina, en una esquina de Moncloa, ¿no?, esperando a que otros hablaran, fracasaran e incluso escondido detrás de alguna cortina de Moncloa sin ir al debate de investidura, siendo la fuerza más votada, pues creo que tiene más problemas para explicar qué ha hecho estos 4 meses. Luis Huerga, Felipe Ramos, bienvenidos, compañeros, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Que tienen a la cabeza de lista del PSOE al Congreso por Valladolid. Soraya Rodríguez, ¿realmente no cree que al Partido Socialista le falta cierta autocrítica? Y lo digo sobre todo a la vista de los diferentes resultados electorales. Ya no hablo de encuestas, las encuestas están ahí y el CIS acaba de salir preveyendo el sorpaso de la formación Unidos Podemos al Partido Socialista. Hablo de resultados electorales. ¿No le ha faltado a ustedes o no les está faltando a ustedes autocrítica? Porque, perdónenme, y hablo también de Castilla y León,
van ustedes de derrota en derrota cosechando resultados, los peores resultados históricos, elección tras elección. Hablo de municipales, hablo de autonómicas, hablo de las últimas generales respecto a las generales. Ahora se augura, según las encuestas, otro resultado también malo. ¿De verdad no cree que les ha faltado cierta autocrítica o al menos un cambio de estrategia? Porque no han variado en nada su discurso. Bueno, lo cierto es que el Partido Socialista hizo una reflexión y una autocrítica, como creo que no la ha hecho ningún otro partido en la historia de la democracia española. Cuando perdimos las elecciones en el 2011, abordamos un proceso de reflexión, de cambio ideológico y de nuevas propuestas, con una conferencia política, con un cambio en la dirección de nuestro partido. Por lo tanto, creo que en ese sentido el Partido Socialista sí ha hecho un proceso de debate interno, de reflexión y de cambios de liderazgos. Es cierto lo que usted dice, que los resultados y el número de votos obtenidos y de diputados en el Congreso de los Diputados no es el mismo del que tradicionalmente y a lo largo de la historia de la democracia reciente ha tenido el Partido Socialista. No lo es, indudablemente, en el Partido Popular tampoco, porque la realidad política española ha cambiado sustancialmente con la emergencia de dos nuevas fuerzas políticas de muy reciente creación, que han logrado llevar al Congreso de los Diputados un número muy importante de diputados y, por lo tanto, en 350 escaños, la configuración de lo que tradicionalmente ha venido siendo las fuerzas o el número de diputados, tanto el número de votos como de diputados entre los dos partidos mayoritarios, Partido Popular y Partido Socialista, ha cambiado. En los dos, ¿qué es lo que sucede ahora? Lo que realmente interesa a la ciudadanía, lo que nos están demandando, lo que nos están preguntando en estas nuevas elecciones. Si esta realidad, si este escenario político ha cambiado, y indudablemente antes del 20D hablábamos de que el escenario parecía que iba a cambiar, ahora ya ha cambiado, tenemos cuatro grupos parlamentarios, el debate del otro día con 4 cabezas de lista es inédito, es nuevo en nuestro país, pero ahí estaba. Lo que nos demandan los ciudadanos, lo que realmente preocupa a los ciudadanos es, ¿será esta democracia española capaz indudablemente de asumir este nuevo reto y asumir que los gobiernos en nuestro país van a necesitar de acuerdos, de consenso, de coaliciones que son tan democráticas como lo han sido hasta este momento, que quien tenía 170 diputados, 167 gobernaba este país? Por otra parte, como lo es en Europa. Y eso exige también un cambio en la mentalidad y en la forma de abordar este cambio, este diálogo. El Partido Socialista, creo sinceramente, que ha sido el partido, por hablar en esta terminología de los emergentes, el partido viejo que más política nueva ha hecho durante estos últimos 4 meses, porque desde el primer momento, primero no nos escondimos, cosa que yo creo que en política es muy importante. Pedro Sánchez, cuando Mariano Rajoy dio la espantada, Pedro Sánchez dijo, de acuerdo, soy la segunda fuerza parlamentaria, me presentaré yo. ¿Para ello qué hago? Intentar acordar una mayoría parlamentaria tan legítima como las mayorías que salen de las urnas, porque esto es un régimen parlamentario. Y conseguimos 131 diputados. Conseguimos hacerlo a través de una negociación política y con un documento que presentamos a la prensa, que presentamos a los ciudadanos y que incluso votaron en nuestro partido. Esto es lo que hay que hacer. Pero tampoco, pero perdóneme, su discurso se cae. Ustedes no tenían mayoría parlamentaria. Sí, 131. No tenían mayoría parlamentaria. 131 no suman mayoría parlamentaria. No, perdone. Es evidente. Perdone, su pregunta se cae también. No. Mire, y le digo por qué. Sume usted. No, los diputados. ¿sabe lo que con sucede? 131. ¿Sabe lo que sucede? Cuando yo digo que nosotros éramos la fuerza política parlamentaria mayoritaria en la Cámara con 131 diputados, porque el Partido Popular tenía 122 diputados y no tenía ni un solo apoyo parlamentario para sumar a esos 122 un diputado más. Por lo tanto, en el momento en el que tú acuerdas con una fuerza política un programa de gobierno y sumas 131, en aquel momento el pacto PSOE-Ciudadanos era la fuerza parlamentaria, el bloque parlamentario mayoritario, con 131 diputados. Si el que tenía 122 era incapaz de sumar un diputado más, que es lo que le pasa al PP el 20 de diciembre, y creo, sinceramente, que le va a pasar el 26 de junio, y fuera
al otro lado, en el ala radical izquierda, había 69, más lo que pudieran sumar, si es que sumaban algo, podían llegar a 80, y no eran capaces de sumar más. Es lógico también que se les exija que, no pudiendo ellos conformar gobierno, dejaran gobernar a quien sí era en aquel momento el bloque mayoritario en el Parlamento. Y éramos 131 diputados. 131 diputados frente a 122 incapaces de sumar un diputado más, y frente a aquellos que a sus 69, mareas incluidas, a lo mejor podían conseguir 80. Por lo tanto, es muy democrático. Usted puede no compartirlo, pero yo desde luego tengo razones desde el punto de vista de democracia parlamentaria para sostener que teníamos legitimidad para pedir a aquellos que eran minoría frente a una mayoría de 131, que si no podían ellos gobernar, hubieran dado la posibilidad de gobernar a quien fue capaz de conjugar la mayor mayoría parlamentaria en la Cámara. Eso es democracia parlamentaria. Eso es lo que se hace en muchos países de nuestro entorno, que llevan muchos años sin mayorías absolutas y forman gobiernos de coalición con apoyos parlamentarios puntuales. Puede no gustar, pero desde luego esto cabe perfectamente, es muy legítimo dentro del régimen parlamentario. O sea, aquí no se trata de gustos. No, es que cuando se cae, digo, mi tesis, le quiero decir que mi tesis no se cae, puede no ser compartida, pero no se cae. 131 frente al resto del arco parlamentario. No, es que no es el resto. El resto no eran capaces de unirse. Bien. Si el resto se hubieran unido, es decir, si Pablo Iglesias y Mariano Rajoy hubieran unido sus 122 y 69, hubieran sido mayoría, pero es que no eran capaces de unirse. Entonces, lo que vale es lo que se une. Claro, lo otro era simplemente un veto, una obstrucción, que fue lo que hicieron. Y hablando de unión, yo le pregunto ahora, de cara a ese 27J, después del 26J, ¿qué va a cambiar? Porque usted acaba de calificar a Podemos del ala radical izquierda. ¿El Partido Socialista está encaminado a no pactar con ese ala radical izquierda? ¿Usted cree que no debe pactar con ese ala radical izquierda y sostener el pacto con Ciudadanos? ¿Qué cree que va a cambiar el día 27J para que lo que antes no fue sí sea ese 27J? Mire, nosotros obtuvimos un acuerdo, llegamos a un acuerdo que sumábamos 131 diputados y quisimos hasta el último momento pedir a Podemos que se sentara en la mesa. Hasta el último momento. Antes de hablar con Ciudadanos, mientras hablábamos con Ciudadanos, después de hablar con Ciudadanos. ¿Por qué? Porque entendimos que ante esta situación de fragmentación parlamentaria, lo prioritario era el cambio de políticas en España, y que había tres fuerzas políticas que querían un cambio de políticas: Podemos, Ciudadanos y Partido Socialista. Podemos no quiso, ni antes de hablar con nosotros, con Ciudadanos, ni durante ni después. Esto está claro. No quiso la misma noche electoral, cuando dijo que tenía una línea roja, que era el referéndum de autodeterminación en Cataluña. Decir eso es decirle al PSOE que no se quiere llegar a ningún acuerdo, porque de lo que no les cabe ninguna duda, y espero a nadie que nos esté escuchando ahora, es que el Partido Socialista, y Pedro Sánchez, como así lo dijo, no iba a hacer depender la gobernabilidad de España de aquellos que en estos momentos están amenazando con irse de España fuera de la Constitución y por vías ilegales. Eso lo están haciendo ahora mismo en Cataluña partidos que eran necesarios para, si hacíamos lo que decía Podemos, un pacto PSOE-Podemos era insuficiente. Necesitábamos contar con los votos de la derecha independentista, no nacionalista. Digo independentista, de esos que están amenazando al resto de España con un proceso inconstitucional e ilegal para irse. Por lo tanto, decir que un referéndum de autodeterminación es línea roja al PSOE es decirle: no quiero ir contigo. Nunca vamos a hacer depender la gobernabilidad de España de esos votos. En ese sentido, ¿nosotros qué íbamos a hacer? ¿Quedarnos parados? No, avanzamos. No, ¿qué es lo que le decimos al final? ¿Qué es lo que le decimos al final a Podemos? ¿Te vas a poner de acuerdo con el PP para hacer una mayoría? No. Perdone. Pues por lo tanto, no obstaculicéis a aquellos que sí que tenemos mayoría. Me está contando lo que ya ha pasado, ya lo sabemos. Sí, claro. Yo lo que le cuento es ¿qué va a pasar el 27J? A la vista de las encuestas, parece claro, y sobre todo si se produce el sorpaso, que hay un bloque entre Podemos, Unidos Podemos, PSOE, que podrían conformar una mayoría. ¿Usted cree que el Partido Socialista
debería sentarse con Podemos para alcanzar ese Mire, acuerdo yo de gobierno lo- ahora? no, lo que ¿O creo es descarta que no, por ser una radical es que izquierda? creo que no va a haber sorpaso. No va a haber sorpaso. Bueno, pero aunque no haya sorpaso, si el PSOE es el Ah, segundo, nosotros pactará con Podemos para vamos a hacer lo hacer un mismo, gobierno. lo mismo que después del 20 de diciembre. Hablaremos con Podemos y con Ciudadanos. Está claro que hablaremos y trabajaremos con todos aquellos que quieren un gobierno de cambio, clarísimamente, igual que después del 20 de diciembre. Hablaremos con todos, plantearemos pactos necesarios y transversales para que haya un cambio de política en España. Y para eso hace falta que haya un cambio de gobierno. Y para eso hace falta que deje de gobernar el Partido Popular. Por lo tanto, igual que el 20 de diciembre, no les quepa ninguna duda, no habrá una gran coalición como la que quería y ha pretendido Mariano Rajoy, escondido en el rincón ese de Moncloa, diciendo no, yo lo único que quiero es una gran coalición entre Partido Popular y Partido Socialista. Esa gran coalición no la ha habido antes del 20D. Después del 20D, no la habrá después del 26J y no la habrá nunca en España, porque indudablemente el Partido Socialista lo que quiere es cambiar esas políticas de derechas, muy de derechas, muy de la peor derecha que hay ahora en Europa, tal y como se está viendo en los informes de la OCDE, de la Comisión Europea, que han aplicado medidas que desde el punto de vista económico, han metido en España en un problema enorme. Rajoy solo habla de la herencia del PSOE, recuerdan, 4 años con la herencia. Eso, vamos, ríanse ustedes cuando empecemos a hablar de la herencia del Partido Popular, la herencia de Rajoy. Este país está endeudado, tenía una deuda del 69% del PIB y ahora sobrepasa el 100%, el 100%. No ha cumplido ni una sola vez el déficit público. Nos amenazan con una deuda de Bruselas de 4.000 millones. Tenemos un agujero ya fiscal este año de 10.000 millones. Y mientras todo eso ha pasado, la clase media trabajadora empobrecida. Gente que no puede tomar un tratamiento para la hepatitis C. El 14% de los trabajadores de este país, de esos de los que tanto presume Rajoy, bajo el umbral de la pobreza, según el informe de Cáritas. Eso es lo que hay que cambiar. Por eso es imposible una coalición con el PP, porque el PSOE lo que aspira es a cambiar esa política. Por lo tanto, ya le digo lo que haremos, hablar con todas aquellas fuerzas políticas que quieren, que dicen que quieren el cambio. Esperemos que lo mantengan también después del 26J, que quieren el cambio, porque algunos querían el cambio después del 20D y bueno, pues como votaron con el Partido Popular, pues ahí está Mariano Rajoy en funciones y el Gobierno en funciones. Si lo mantienen, el Partido Socialista está dispuesto a hablar, a dialogar y habrá cambio. Y de eso estoy convencida que pasará, que eso pasará después del 26J. Bueno, indudablemente volveremos el día 26 a tener que sacar la calculadora, que es algo que a los que somos más de letras pues nos resulta apasionante. Pero sí que es cierto que, como decía usted al principio, todo apunta a que el resultado, con matices, va a ser en líneas similares, es decir, que vamos a tener otra vez que volver a sumar escaños uno por uno y volver a tratar de conjugarla. Que la mayoría absoluta estará muy lejos para cualquier partido. Pero va a haber que hablar, independientemente de quién sea primero, segundo, tercero, va a haber que hablar otra vez de número de escaños, que yo creo que es algo que casa muy mal con la voluntad política. Es decir, la aritmética es una ciencia, pero la voluntad política tiene muchos matices subjetivos. Y a mí me da la sensación de que durante este último mes y medio, desde que acabó ese periodo de negociaciones, estos 2 últimos meses, las posiciones de los líderes políticos se han enconado mucho en intentar evitar hablar de algo que pasa por necesario, que es el pacto, para intentar arrogarse la potestad de decir, es que me presento para ganar. Pero todos sabemos que este escenario no va a ser así. Especialmente, no sé si me asusta, entre comillas, la postura de Pedro Sánchez con respecto a Podemos, porque obviamente una de las posibilidades, o la posibilidad más real, si tenemos en cuenta el resultado de diciembre y el de las encuestas, es que por ahí, pues por donde podía pasar una posible vía de gobierno. Sin embargo, quede el Partido Socialista por encima de Podemos o quede por debajo, como señalaba antes Felipe, me da la sensación de que el propio Pedro Sánchez parte con una idea que le puede llegar a perjudicar a la hora de pactar, que es lo que señalaba, es decir, vamos a salir a ganar, pero sin contemplar la posibilidad, yo creo, muy real de tener que volver a hablar. No sé si todo esto va a poder perjudicar las cosas. El que hayamos pasado estos 4 meses encerrados y enconados en posiciones muy divergentes en muchos puntos que son fundamentales, nos va a volver a hacer caer otra vez en el mismo error. ¿Existe riesgo real de volver a caer otra vez en el mismo error?
No sé, a usted le preocupa mucho, dice, la posición cerrada de Pedro Sánchez, pero... Con respecto a Podemos, sobre todo. Pero ya sí, respecto a Podemos. Pero claro, no sé, me parece que debería preocuparle un poquito más la posición cerrada de Podemos. ¿Por qué? Quiero decir que si tenemos que mirar a la gente no por lo que dice, sino por lo que hace, durante estos 4 meses, nosotros hemos intentado hablar con Podemos. Hemos intentado incorporar a Podemos a un acuerdo en el que indudablemente siempre dijimos que debería estar Ciudadanos, porque le dijimos a Podemos decía, hay una mayoría, sumemos las mayorías de izquierdas, ¿no? La socialdemócrata, que somos nosotros, lo digo ahora porque claro, como ahora ya Podemos también dice que es, en fin, de todo, puede ser hasta 9 cosas, porque claro, dése cuenta que cuando hablamos de Podemos hablamos de muchos partidos, porque Podemos tenía 42 diputados, el resto era la Marea Gallega, en fin, catalanas, en fin. Pero bueno, dicho que siempre que tienes que hablar con una fuerza política, que son casi 9 partidos, el tema es más complicado, pero cuando ellos decían, bueno, entre Podemos y todas nuestras confluencias hay una mayoría de izquierdas, nosotros decíamos, no es verdad, y usted con la calculadora lo sabe. Podemos decía, no, es que con Ciudadanos no queremos ir y con vosotros porque iríamos con la derecha, a Ciudadanos, y nosotros les decíamos, ya, pero es que para no ir con un partido de centro, de centro-derecha, tenemos que ir con una derecha también, que es la derecha catalana, independentista. Y no vamos a hacer depender, porque claro, la opción de Podemos y Partido Socialista, más sus confluencias, que ellos, era también pactar con una derecha. Y una derecha que, como he dicho antes, tenía ese gravísimo problema, que ahora mismo está amenazando al resto de España, con un proceso de secesión ilegal e inconstitucional. Más allá, indudablemente, de que el Partido Socialista tiene problemas si el partido de Ada Colau ponía en aquellas mesas de negociaciones un referéndum de autodeterminación, porque con el Partido Socialista no va a haber nunca un referéndum de autodeterminación de los pueblos de España. Estamos en contra. Entonces, indudablemente, Pedro Sánchez, el Partido Socialista, sí quiso hablar con Podemos e incluso con las confluencias, siempre que el referéndum no fuera. La postura realmente cerrada, enconada, ha sido la de Podemos con el Partido Socialista, que por cierto la llevó al máximo votando con el Partido Popular para que hubiera unas elecciones y ahora dice que nos da la mano. Pero yo espero que después del 26J, aparte de darnos la mano ahora, nos dé los votos. Porque claro, en campaña nos da la mano, pero después de campaña, al quien le da los votos es al PP. Claro, pero... Perdona, es que hay una cosa que yo no entiendo. Usted además ha mencionado a Ada Colau. ¿Cómo es posible este enconamiento que usted está reflejando aquí contra Podemos y todas sus confluencias? Yo no estoy reflejando, yo creo que no estoy reflejando ningún enconamiento. Quiero decir, usted a la vista está, rechaza un pacto yo con no Podemos, rechazo un pacto con Podemos si no elimina la línea roja del independentismo. Eso lo acaba de decir. ¿Un referéndum de autodeterminación? Por supuesto, pero no le sorprenderá, ¿no? No me sorprende, pero yo le pregunto, no me sorprende, incluso lo comparto, pero yo le pregunto, ¿ustedes han entrado en el gobierno de Ada Colau en el Ayuntamiento de Barcelona? ¿Y qué tiene que ver? Pero vamos Ada a ver. Colau es una de esas confluencias que defiende ese derecho de autodeterminación. Claro, pero vamos a ver, el ayuntamiento... Sí, mire, se lo explico inmediatamente. Y lo mismo puede decir que han entrado en el gobierno de Podemos, el Ayuntamiento de Madrid, que evidentemente no quiere autodeterminación. Claro, y estamos gobernando con compromiso, además le digo yo en Valencia. Mire, se lo digo, ¿tiene alguna competencia el Ayuntamiento de Barcelona para decidir una ley de referéndum? Ada Colau ha hecho manifestaciones en defensa de la autodeterminación y del referéndum. Pero vamos a ver, es que yo no le discuto eso, pero si la que acaba de decir que la que está de acuerdo con que se haga un referéndum y tal es Ada Colau, que yo eso no se lo discuto. Lo que le digo a continuación es lo siguiente. En el ámbito municipal, por ejemplo, ¿hay alguna competencia para que cualquier municipio en España, aunque sea de una ciudad muy grande... ¿Sabe usted que no? Vale. En una competencia autonómica, tampoco. Nosotros hemos entrado en un Ayuntamiento de Barcelona para gestionar conjuntamente competencias que sí tiene ese ayuntamiento, sobre todo en el área de servicios sociales, en el área de vivienda, en tal. Ahora, en un gobierno de la nación que sí tiene esas competencias, reitero con la misma rotundidad que lo he dicho al principio,
como el Gobierno de la Nación sí tiene competencias para modificar la Constitución, para hacer una ley de referéndum de autodeterminación, ni con ellos, ni dependiendo de sus votos, vamos a hacer depender la gobernabilidad del Gobierno de España. Y eso no significa ser incoherente, eso significa comprender perfectamente que la negociación y los acuerdos son necesarios y, desde luego, donde hay competencias y te están exigiendo que para darte su apoyo, sus votos, te van a exigir una modificación de la ley del referéndum o te van a exigir una modificación de la Constitución, dices, no, ahí no, porque ahí sí hay competencias reales. Ahora, para gestionar vivienda, para gestionar servicios sociales en el ámbito municipal, donde no hay ninguna competencia para poder hacer lo que se pretende, por supuesto que entramos y no hay ninguna contradicción en eso, porque uno puede querer el referéndum de autodeterminación y tiene que tener la valentía de explicarlo y tiene que hacerlo en la esfera donde hay competencias, no por ejemplo en la esfera de un gobierno autonómico, de la Generalitat, que es donde está haciendo leyes ilegales y procesos ilegales. Primero porque no tiene competencia y segundo porque está traspasando la Constitución. Y por lo tanto, pretender cosas en política es legítimo. Claro. Hay que ser valiente también para defenderlas, ¿eh? Claro, pero sí es verdad que en que ese escenario hipotético que dibujamos, que pasa por una posibilidad real, es decir, una de las vías a explorar va a ser el acuerdo entre las izquierdas para poder gobernar, a la hora de negociar, es que esos elementos van a volver a estar otra vez encima de la mesa. Va a volver a estar otra vez encima de la mesa Cataluña, va a estar otra vez encima de la mesa determinadas cuestiones económicas que también sirvieron, bueno, de punto de fricción entre PSOE y Podemos a la hora de no articular ese pacto, y va a haber otras cuestiones como el hecho de que quizás sea Ciudadanos también necesario que entre en ese grupo, algo que Podemos ha rechazado de plano, es decir, que podemos volver a presentar otra vez en el mismo escenario con los mismos interlocutores debatiendo sobre las mismas ideas, y para que haya una diferencia con respecto a diciembre alguien va a tener que ceder o buscar un camino del medio. En los acuerdos siempre hay que ceder todos. Quiero decir, entonces podemos interpretar que en este turno, en una situación similar, el Partido Socialista podría estar dispuesto a ceder en determinadas cuestiones para favorecer ese pacto de los elementos que han llevado a romper. Nosotros hemos ¿Cataluña incluido? No, si no es ceder en Cataluña, es que claro, Cataluña... Vamos a ver, si la pregunta que usted me hace es, ¿está dispuesto el Partido Socialista a renunciar a su principio de integración territorial de España y al principio de soberanía nacional, donde para decidir si nos agrandamos o nos empequeñecemos como país tenemos que votar todos? Le digo desde aquí que no, bajo ningún concepto. ¿Está dispuesto el Partido Socialista para gobernar España o llegar a un gobierno a hacer referéndums de autodeterminación de los pueblos de España, como quiere Podemos y sus confluencias, primero en Cataluña? Y fíjese que digo primero, porque luego en Galicia, ¿verdad? Y luego en el País Vasco, le digo que no. Pero por eso, es decir, una cuestión de principios esenciales del partido, de la socialdemocracia española, ¿no vamos a llegar a un acuerdo? No, pero sí, indudablemente negociaremos sobre muchas cosas, como hemos sido capaces de negociar acuerdos en el ámbito económico, en el ámbito laboral, en políticas sociales. Y para negociar hay que acordar, y para acordar hay que ceder. Pero claro, hay principios sustanciales a los que el Partido Socialista, si la pregunta era esa, yo creo que se la dejó súper clara. Pero quizá hay ciudadanos que nos estén escuchando y con este panorama que se nos pueda avecinar, quizás se les venga la idea, una mente, vamos a tener que volver a votar una tercera vez a la vista de los acontecimientos. Yo creo que no. Denos argumentos para pensar que no va a haber unas terceras elecciones generales. Pues mire, le digo, yo creo sinceramente que estos 4 meses, aunque algunos han aprovechado poco el curso, aquí esto es como el curso, ¿no? Hay alumnos que se esfuerzan mucho y no consiguen los resultados esperados, pero es que hay otros que es que no la han pegado, ¿no? Y dice, claro, no han conseguido ningún resultado. Dice, bueno, ya, pero no me he desgastado. Sería Mariano Rajoy, que desde el primer día de clase se sentó a esperar cómo iban las cosas, el extremo máximo, pues indudablemente Pedro Sánchez, Ciudadanos también, que indudablemente desde el primer momento estuvo trabajando y tampoco se ha conseguido el objetivo que era el curso, que era aprobar el curso, que era tener un gobierno. Dicho esto, ¿son 4 meses que no han servido para nada? No, no es verdad. Son 4 meses donde hemos adquirido, desde luego, también experiencia, una experiencia de negociación, de trabajo, y donde los ciudadanos también han visto que va a ser necesario llegar a acuerdos y a pactos. Por lo tanto, por una parte, el nivel de exigencia de acuerdos y de pactos va a ser mayor. Segundo, creo que hace falta también un cambio de conciencia colectiva, que se está produciendo.
renunciar a algo no es traicionar tus principios, a no ser que sea un elemento gordiano como el que ahora mismo nos acabábamos de referir, ¿no? Unidad territorial de España. Bueno, eso no puedes, pero en el resto de cosas eso no es una traición, es una necesidad del acuerdo, de la negociación. Y creo que eso también está cambiando, socialmente y políticamente. Indudablemente el contexto no va a ser el mismo, porque cuando se han producido unas primeras elecciones, un primer resultado de fraccionamiento parlamentario que nunca habíamos vivido, el horizonte de una repetición estaba en la mente de muchos. Yo creo que desde el primer día de Mariano Rajoy, que quería una segunda oportunidad, porque estaba claro que el que estaba solo, aislado, y nadie quería hablar con ellos, por muchas cosas, política económica, pero también con el tema de la corrupción. Recuerden que durante estos 4 meses no dejaban de salir escándalos de la Púnica, de Gürtel, de Rita Barberá, de Valencia, viendo cómo se llevaban el dinero de la visita del Papa, cómo se quedaban con el dinero políticos del Partido Popular de escuelas públicas y ponían barracones. Claro, todo eso iba cayendo. Es que acercarte al Partido Popular era como, en fin, ¿no? Esta cosa que pone, dice, cuidado, ¿no? En las puertas, alto riesgo, no entre. Pero dicho esto, indudablemente ese horizonte lo tenía el Partido Popular, repetición. Y Podemos, creo sinceramente que Pablo Iglesias estuvo pensando todo el rato en una segunda oportunidad. Dicho esto, después del 26J, ese contexto cambia, porque ya nadie va a estar pensando en unas terceras elecciones. Es decir, ese coste de ir a unas terceras elecciones ya es excesivamente elevado para cualquier fuerza política. Y por lo tanto, va a ser más fácil que aquellos que se han opuesto de forma clara a entrar en cualquier tipo de negociación estén más próximos a hacerlo. Los que sí que hemos estado buscando acuerdos transversales con todas las fuerzas que querían el cambio al gobierno del Partido Popular, vamos a estar en la misma actitud, pero creo, indudablemente, que vamos a encontrar mayor acuerdo, mayor consenso para conseguir esto, porque también el contexto va a ser diferente. ¿El pacto con Ciudadanos, desde su punto de vista, seguiría vigente ahora mismo? ¿Es el punto de partida para esa futura negociación? No. Desde el punto de vista del Partido Socialista. Vamos a ver, ni estamos en una segunda vuelta. Eso ya es agua pasada. Mire, borrón y cuenta nueva y empezamos de cero. Ni estamos en una segunda vuelta de elecciones, estas son unas elecciones nuevas y por lo tanto después del 26J habrá una nueva legislatura, no será la continuación de la anterior. Por lo tanto, veremos ahí qué pasa, veremos a la... Prácticamente ahora, se presentan bueno, los mismos. Pero quiero quedar esto claro, es decir, no estamos continuando nada, esta no es una segunda vuelta, son unas nuevas elecciones y después del 26J habrá una nueva legislatura. Dicho esto, indudablemente yo defendí dentro de las bases de mi partido el acuerdo con Ciudadanos, me parecía que era un acuerdo donde indudablemente no era el programa del Partido Socialista, porque si no, no hubiera habido acuerdo, pero que era, digamos, una propuesta con un partido de derechas, de centro-derecha, liberal, con un centro-izquierda que ha gobernado este país y que tiene muchísima experiencia, con la socialdemocracia, porque claro, fíjense que digo muchas veces la socialdemocracia, es que me sorprende muchísimo que muchísima gente ahora de Podemos, que ha estado militando toda la vida en Izquierda Unida o en partidos del Partido Comunista y tal, ahora vengan a decir que son la socialdemocracia, oiga, no lo son. Y me parece muy legítimo que sean de Izquierda Unida, del Partido Comunista, que sean de Podemos, pero es que yo cuando tenía 18 años me afilié al Partido Socialista Obrero Español. Tenía razones para hacerlo. No me apunté a la Liga Revolucionaria, ni a la Liga Comunista, porque tenía también mis razones para no hacerlo. Entonces quiero decir que, bueno, ¿qué es esto, no? En política uno tiene que defender con valentía lo que es y lo que quiere hacer. Luego le seguirán o no, pero por favor, valentía, nada de esconderse detrás de los partidos o de las siglas de otros. Por lo tanto, le digo, defendía que el acuerdo, me pareció que era bueno, le pedía a la militancia que votara a favor, y por lo tanto yo soy coherente. Ahora, eso fue en la pasada legislatura. Vamos a ver qué pasa después del 26J. En ese acuerdo, una de las cosas que, por bajar al terreno de Castilla y León, que figuraba la eliminación de las diputaciones. Van a empezar a decir que no, que se cambiaba por un consejo de alcaldes, que tal, pero se eliminaban las diputaciones. ¿Ya han explicado ustedes a sus representantes de las diputaciones, y sobre todo, por ejemplo, a su presidente de la Diputación de Soria, cómo van a eliminar las diputaciones, sobre todo en una comunidad, y el perjuicio que va a causar, sobre todo en una comunidad como en Castilla y León?
Bueno, eso de que va a eliminar un perjuicio lo dice usted. Sí, lo digo yo. ¿Sabe? Sí, pero sí, sabe lo que le digo. Lo digo yo, que soy el que pregunta. Pero claro, no. Usted me responderá ahora y lo defenderá al contrario, no, seguramente. Pero si es que fíjese, si es que le voy a responder. Le digo que eso del perjuicio lo dice usted, porque dice, ¿le ha explicado usted al alcalde de Soria? No, al presidente. Al presidente, perdón, de la Diputación de Soria. Al alcalde también Soria. se lo puede explicar. Sí, dice, el daño que va a ser para esta comunidad la eliminación. Yo eso no se para los pueblos de esta comunidad. Sí, pero que ¿sabe lo que pasa? Que yo eso no se lo he explicado porque yo no creo que vaya a haber un daño. Le he explicado a militantes del partido, hemos debatido en el Partido Socialista sobre la necesidad de eliminar una institución tal y como está configurada, como las diputaciones provinciales. Pues mire, claro que lo hemos hecho, pero lo hemos hecho mucho antes del acuerdo con Ciudadanos, porque le quiero recordar que el Partido Socialista llevó ya esta propuesta una vez en un programa electoral y luego además la lleva... Y después la retiró. Y luego la llevamos de nuevo porque había generado conflicto interno y mucho debate, y eso es bueno, generar debate. Es decir, el Partido Socialista, cuando decidió abandonar los principios del marxismo, recuerde que hizo un congreso, se llevó por delante la cabeza de Felipe González. Yo era muy pequeño. Sí, bueno, usted era muy pequeño. Pero esto pasó, quiero decir que cuando un partido toma decisiones importantes, necesita tener debates importantes. Por ejemplo, lo del marxismo se lo ponía como ejemplo porque me hace mucha gracia que algunos que eran marxistas ayer dicen que ahora son socialdemócratas solamente de una noche, se levantan por la mañana y dicen, ayer, no, estas cosas hay que debatirlas. El Partido Socialista lleva mucho tiempo debatiendo el tema de las diputaciones porque es un tema complicado, es una decisión seria. Y indudablemente, tal y como están configuradas las diputaciones provinciales, pues en una nueva estructura de comunidades autónomas con competencias municipales, necesita ser modificada. Y necesita ser modificada para mejorar precisamente a la cantidad de municipios pequeños que, por ejemplo, hay en nuestra comunidad autónoma. A algunos les podrá parecer que es que las diputaciones son fundamentales para estos pueblos pequeños, pero desde luego no les acompaña en esa afirmación los resultados de una comunidad autónoma como Castilla y León, que es uno de los territorios no de España, sino de Europa, que muere de inanición y de despoblación. Y en la despoblación tiene mucho que ver la gestión de los servicios. Y la gestión de los servicios públicos es muy difícil donde hay mucho territorio y pocas personas. Y por lo tanto dar una mejor prestación de esos servicios, bajando la prestación de los servicios, esa prestación mucho más cerca del ciudadano que lo recibe y teniendo mucho más en cuenta la unidad endógena del territorio y no una distribución cartesiana en un mapa de diputaciones provinciales, como por ejemplo eran estas instituciones preconstitucionales del régimen franquista, pues indudablemente, claro que hace necesario un amplio debate para explicar cómo podemos hacer mucho mejor, mucho más cerca del medio rural, los servicios que presta una diputación a quien realmente les necesita. No se puede tratar igual a un municipio de 43 habitantes que a Valladolid, capital, con 300.000. Por eso hay un debate, claro que hemos debatido muchísimo, muchísimo. Y creo sinceramente que necesitamos avanzar y cambiar este tema. Y sobre todo lo necesitan más aquellas comunidades como Castilla y León, donde hay mucho territorio, poca población, muy disperso y reitero, no se puede estar tan contenta... No es lo mismo que suprimir. Y les recuerdo que Ciudadanos, con quien ustedes firmaron el pacto, defiende eliminarlas, ustedes lo firmaron, y que asuma las competencias que asuma las competencias las comunidades autónomas. No. Sí, ahora dicen eso. Que no, hombre. Hay un consejo de alcaldes, dicen ustedes. Pero mire, ¿sabe lo que le digo? Que no. Usted, como se ha leído el documento, sabe perfectamente que no pone que se suprimen las diputaciones y que las competencias de las... un consejo de alcaldes. Bueno, ¿sabe lo que pasa? Que indudablemente, cuando usted dice asume las competencias de las comunidades autónomas, no. Los ayuntamientos y una institución intermedia, que precisamente se llama Consejo de Alcaldes. Y esa es la línea en la que yo le he dicho. Acercamos mucho más una institución al territorio que necesita esos servicios, lo centramos en los territorios que lo necesitan y además acercamos esa prestación por aquellos que viven allí. Usted puede pensar, o pueden pensar algunos, que desde una diputación provincial, un diputado encargado de la gestión de los servicios sociales va a decidir mucho mejor
cómo gestionar las CEAs de un pueblo, o de varios pueblos, a 80, de la Diputación Provincial de la capital, por supuesto, el diputado que se encarga de esos temas, concejal, por ejemplo, de la capital o de un pueblo de 40.000 habitantes. Y algunos piensan que es que se va a gestionar mejor los CEAs a 80 kilómetros de un grupo de municipios que tienen, el que más, 400 habitantes, que si se hace por una institución intermedia formada por los alcaldes de esos municipios, por concejales de esos municipios, que viven en el terreno, que saben lo que cuesta desplazarse de un lado a otro. Pues yo pienso que lo deciden mejor ellos. Por lo tanto, no es quitar, sino es mejorar, acercar las competencias. Posiblemente, con ese Consejo de Alcaldes, con esa institución intermedia, algunos desde Valladolid o desde algún despacho no se les hubiera ocurrido cerrar centros de urgencias de salud, como hizo la Junta de Castilla y León, que luego, por cierto, tuvo que abrir cuando la gente se encerró en los centros de urgencias, les contaron qué personas vivían en esos pueblos, que eran mayores, que no tenían coches y que la diferencia de tener ese centro de urgencias rurales abierto era que ante un problema, por ejemplo, con el Sintrón, esa persona viviera o muriera. Si eso se gestiona, si eso está ahí cerca, si hay una institución intermedia de verdad del medio rural, pues yo creo, sinceramente, que se puede hacer mucho mejor. En todo caso, es un debate que me parece que es necesario tenerle y que es necesario abordarle. Ahora, no es verdad, y ustedes quitan la Diputación y todas las competencias. No. Hay un proceso de modificación muy importante de la gestión de esas competencias. Yo, por acabar, ya que menciona el tema de Valladolid, quería preguntarle, ya para cerrar este programa, las expectativas que tienen en Valladolid. ¿Firmarían volver a repetir el resultado de un procurador, de un diputado y un senador, o aspirarían a conseguir el segundo? Un poco, no, ¿cómo ven las cosas a tenor de la fragmentación? Que sale a ganar. Pero a tenor de la fragmentación que usted misma nos ha contado durante el transcurso de este espacio, ¿cómo ve la situación? Vamos a ver, indudablemente, te he dicho al principio de esta entrevista que, en fin, uno siempre reclama sentido común para él, ¿no? Dice, oiga, yo esto lo quiero decir porque lo digo con sentido común. Claro, ese sentido común que reclamamos para nosotros mismos tenemos que aplicarle al resto de la gente. Yo se le aplico. A veces intento ponerme en el lugar del otro, y yo creo que es muy bueno eso en general en la vida, pero cuando estás en política más, que es ponerme en el lugar del votante. Si hace 4 meses los ciudadanos, libremente, inteligentemente, pues optaron, dijeron lo que querían, en 4 meses la gente no cambia mucho. ¿Qué es lo que nosotros ahora aspiramos? A que lo que ha sucedido también durante estos 4 meses, pues bueno, pueda hacer cambiar el voto a alguien y decirle, oye, en nuestro caso, había gente que decía, bueno, si votamos a Podemos no pasa nada, por ejemplo, aquí en Valladolid, porque al final pues, se va a poner de acuerdo con el Partido Socialista y si hay mayoría para echar a Mariano Rajoy y al Partido Popular, pues lo van a hacer. Hombre, a esa gente, ¿qué le decimos? Oye, no es verdad, porque resulta que tu voto de Podemos, pensando que si éramos mayoría podíamos acabar con las políticas, derogar la LOMCE, acabar con el copago sanitario que paga tu madre, pensionista, por ejemplo, no ha servido, porque esos 42 diputados de Podemos, al final, con todas sus confluencias, nos dijeron, fíjense ustedes aquí en Valladolid, ¿no? Dice, no, es que el derecho de autodeterminación de Cataluña, de Galicia y tal, es prioritario eso, a las políticas sociales, a que la madre de que los pensionistas dejen de pagar el copago, claro, entonces, ¿qué es lo que les intentamos decir? Oiga, no, si efectivamente su objetivo prioritario es este, que no me cabe ninguna duda que a los votantes de Valladolid, de izquierdas, es este, pues que voten al PSOE. En ese sentido y dentro de ese margen de cambio, yo le digo, ¿para qué trabajamos de aquí al 26 de junio? Hombre, pues para recuperar el segundo diputado de Valladolid. ¿Quién le gustaría a usted que le perdiera? Vamos, ya me autopregunto yo, porque pues que le perdiera el Partido Popular, porque el objetivo del PSOE es ganar al Partido Popular, es cambiar las políticas del Partido Popular. Yo no tengo el objetivo de otros, no tengo el objetivo de Podemos, que es el sorpaso al PSOE. No, aquí lo importante es el sorpaso al PP. Por lo tanto, dentro de este margen, que sé que en 4 meses pues, es limitado, porque respeto mucho a los votantes
Indudablemente estamos trabajando, estamos explicando todo esto legítimamente, que esto es la política, para decirle a mucha gente de izquierdas de Valladolid que el voto que hizo pensando que iba a ir a un apoyo a un presidente socialista o a un gobierno socialista para el cambio con acuerdos parlamentarios, puesto que no teníamos mayoría absoluta, solo sirvió para mantener al gobierno del Partido Popular en funciones. Espero, en ese sentido, que pueda haber ahí un cambio reflexivo, que nos ayude a sacar el segundo diputado, y me encantaría, indudablemente, que el Partido Popular reperdiera, porque eso significaría que en la suma total del Congreso de los Diputados el Partido Popular tendría menos y seríamos más los que podemos llegar a acuerdos para provocar un cambio, repito, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de mi partido, absolutamente necesario. Soraya Rodríguez, gracias por habernos acompañado esta semana en La Quinta Esquina. Ha sido muy agradable porque, en fin, confrontar con ustedes siempre es muy agradable. Muchas gracias. Gracias. Hasta la Felipe, próxima. Luis, gracias compañeros. Buenas noches. Buenas noches y a ustedes, señoras y señores, como siempre les emplazamos a dentro de 7 días. Que tengan buena semana.